Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo nos cuesta a nosotros perdonar muchas veces, no? ¿Cómo nos cuesta arrepentirnos de lo que hemos hecho a veces? ¿Cómo nos cuesta perdonar al otro que nos ha ofendido? Nos duele a veces eso. Y a veces eso es una gracia y es una virtud, poder perdonar. Y decimos, hemos oído decir, yo perdono pero no olvido. No sé si suena como una virtud o como una amenaza también, pero no olvido. El perdón debería olvidar, aunque la herida a veces queda en nosotros, ¿no? Pero deberíamos olvidar. Es difícil perdonar porque nos cuesta a veces reconciliarnos con nosotros mismos. En el Evangelio Jesús habla también de ese perdón que necesitamos nosotros. Y se ve que en los discípulos, que en los apóstoles, estaba esta problemática de cómo tenemos que hacer para perdonarnos, porque Jesús nos vino a hablar de eso, del perdón. Él vino a hablarnos de una forma diferente. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente y no se cortaba más. Me la hizo las paga, uno y otro. No sé a cuántas generaciones, hasta cuántas generaciones. Pero Jesús vino a dar una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Vino a decir, el amor más grande es dar la vida por los amigos. Si no se perdonan de corazón, mi Padre no los perdonará a ustedes. Perdonar de corazón. ¿Y cómo vamos a vivir si no nos diferenciamos de los otros? Dice Jesús. Porque cualquiera es capaz de pelearse o de hacer, pero el cristiano debe tener el poder de reconciliarse, de perdonarse. Miren lo que dice el Evangelio de San Mateo. Jesús hablando del perdón de las ofensas. Se ve que entre los discípulos, entre los apóstoles del Señor, este tema estaba. ¿Cuánto tenemos que perdonar al final las cosas que nos hacen? Una y otra y otra y otra, ¿no? ¿Cuántas veces hay que perdonar? Venía ya eso, decía recién, del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso, entonces Pedro, miren, se ve que el tema estaba en ellos. Porque el que se adelantó a preguntar en nombre de todos siempre es Pedro. Sobre aquel Pedro que Jesús va a decir, construiré sobre ti mi iglesia. Tú eres Pedro, ¿no? Y Pedro es el que se adelanta para aclarar ese tema, para preguntarle al maestro. El maestro que vino a hablar de un nuevo mandamiento, del mandamiento del amor. Y le dice, entonces se adelantó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Esa pregunta no fue improvisada en el momento por Pedro. Seguramente que venían entre ellos discutiéndola. ¿Cuánto tenemos que perdonar? ¿Hasta cuándo? 1, 2, 3, 4. Y Pedro a Jesús le tira un número, pero no un número cualquiera. Le dice, hasta 7 veces. ¿Por qué le dice hasta 7 veces? Porque el 7 es el número perfecto. Y Pedro en la Biblia, y Pedro pensaba que perdonarlo 7 veces era perdonarlo perfectamente. ¿Qué pasaba con la octava, la novena y la que seguían después? Hasta 7 veces. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ese 70 veces 7 no es la multiplicación que uno puede hacer, ¿no? Del 70 por 7. No es esa el resultado de esa multiplicación, sino que lo que quiere decir Jesús, siempre. No hay un límite para el perdón. No hay las veces para perdonar. Hay que perdonar siempre. Dice, hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Realmente la respuesta de Jesús es maravillosa, aunque a nosotros nos cueste porque es muy humano. Pensemos que es el grupo más cercano a Jesús, el que está en torno a Él. Los discípulos estaban con ese conflicto del perdón, porque es algo humano. Por eso tenemos que pedirle la gracia al Señor para saber perdonar. Si no existe el perdón, nunca va a existir la paz.
Si no existe el perdón, no va a poder existir paz, porque con el odio en el corazón, con la bronca en el corazón, no va a poder haber caminos de paz. Y lo que nosotros deseamos hoy es el camino de paz. Sin embargo, estamos volviendo a la ley del talión, me parece, al Antiguo Testamento. Me las hizo, me las paga. Vemos en lo personal, en lo familiar o en lo social, a nivel mundial, los países en guerra. Me la hizo, me las paga. Me la hizo, me las paga. Y así no se termina nunca. Hay que cortar, decía el Papa Juan Pablo II, la cadena del odio y la violencia. Hay que cortar esa cadena, si no, no se termina más. ¿Y cómo se corta? Perdonando. Lo que pasa que el perdón parecería que es un acto de debilidad. Y sin embargo, para perdonar hay que ser muy grande. Un alma débil, mediocre, no puede perdonar. No está capacitada para perdonar. Para perdonar se requiere ser alguien grande, muy grande. Necesitamos de la gracia de Dios y del poder de Dios. Por eso, oigamos en este día, ¿no?, lo que nos dice Jesús en San Mateo, capítulo 18, versículo 21, sobre el perdón de las ofensas. Entonces Pedro se adelantó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Perdonar siempre. Es la manera de cambiar, la manera de construir caminos de paz. Es la forma, es sacar, limpiar del odio y la bronca de nuestro corazón que nos impide vivir bien, tranquilos y en paz. Vamos a pedirle al Señor, por mediación de nuestra Madre, la Virgen María, para que nos ayude a reconciliarnos, a perdonarnos, que nos dé esa gracia de poder perdonar al que nos ofende. Muchas gracias, que la pasen muy bien y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere. Vivero El Ceibo, Libertad 78, entre Vieites y Ascuénaga. Árboles, arbustos, plantines, plantas de interior y mucho más. Abierto de martes a sábados, de corrido de 8 a 17 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Pagando en efectivo tenés un 10% de descuento. Además, con la compra participás del sorteo semanal de una orden de compra por 20.000 pesos. Seguinos en nuestro Instagram, Vivero El Ceibo, nuestro Face, Ramón Ceibo. Recordá, Vivero El Ceibo, Libertad 78.